Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Marcos capítulo 4, ahí vamos a estar todo el día de hoy. Para los que vinieron la semana pasada, voy a recordar el propósito que tenemos como iglesia. Los que no vinieron la semana pasada, les voy a pedir por favor que se metan a YouTube, que se metan a Facebook o a Mediafire, descarguen la predicación. Es muy importante que todos los asistentes y miembros de la iglesia escuchen esa predicación. Tómense el tiempo de hacerlo, pero les voy a repetir el propósito por el cual existe identidad. Y el propósito de identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. En el mensaje que escuchamos el domingo pasado explicamos el por qué, el cómo y qué define este propósito nosotros y cómo lo vamos a cumplir. Y hoy vamos a ver y a continuar con nuestra serie de Marcos, y me gusta porque va perfectamente y va de la mano con el propósito que tenemos como iglesia. Quiero comenzar leyendo el versículo 37 de Marcos capítulo 4, versículo 37 y 38. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Y quiero comenzar el día de hoy preguntándoles si les ha pasado una situación así. No me refiero que les haya pasado estar en una tormenta con Jesús, pero sí estar en una tormenta en su vida, en un momento complicado, en el cual comienzan a ver cómo el agua está empezando a llenar su barca y están a punto de hundirse, y recurren a Jesús, y Jesús está dormido. Y Jesús no está haciendo nada, Jesús no está preocupado, Jesús no está atento, Jesús ni se da cuenta de lo que está pasando. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado algo así, pero me gusta cómo esta forma de enseñar y de estudiar el Evangelio de Marcos verso a verso nos da las respuestas y nos da el porqué. Porque es muy fácil sacar Jesús calma la tormenta del contexto general de todo lo que se está escribiendo y olvidarnos lo que Jesús enseña antes de hacer pasar a los discípulos por una tormenta y de calmarles la tormenta de su vida. Hay una enseñanza previa a la tormenta. Y ese es el problema muchas veces de nosotros. Queremos que Jesús calme nuestras tormentas, pero no ponemos atención a las enseñanzas previas que Él hace, ¿sí? Antes de seguir adelante, quiero que oremos. Dios, gracias. Gracias por este día. Gracias porque en tu misericordia has pensado este momento para darnos una lección muy importante de cómo tú trabajas en medio de la tormenta y sobre todo previo a las tormentas, Padre. Te pido que bendigas nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Antes de llegar al punto de la tormenta, Jesús le enseñó a sus discípulos, no solo a los 12, sino a todos sus discípulos y a todos sus seguidores, una lección muy importante. Si recuerdan, hace 2 semanas terminamos Marcos capítulo 4, versículo 20. Lo voy a volver a leer para recordar en qué nos quedamos, la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
En esta parábola Jesús resalta y enseña la diferencia entre una buena tierra y una mala tierra, entre un buen corazón y un mal corazón, entre un corazón dispuesto a escuchar, aceptar y obedecer la palabra y un corazón que no está dispuesto, ¿sí? Pero me gusta la conclusión que hace en el versículo 20, donde dice que la tierra buena, el corazón bueno, básicamente se compone de los que oyen, aceptan la palabra de Dios y producen. Y ese para mí es la parte más olvidada de este versículo. En la parábola del sembrador muchas veces nos quedamos con la parte de tener un buen corazón para aceptar y recibir la palabra de Dios, pero nos saltamos que el objetivo principal de alguien que acepta y alguien que escucha la palabra de Dios es producir una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se les ha sembrado. Algo como lo que decía Sari hace un momento: Dios pone una semilla en ti. Y así como tú puedes recibir mucho de una sola semilla, también tú estás obligado y llamado a dar mucho con esa semilla que Dios te ha dado. Entonces piensa todo lo que Dios te ha dado y pregúntate cuánto has producido con eso que Dios te ha dado, ¿sí? Hay 4 características en los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. 4 características de una persona que sabe oír y producir. En este pasaje, en el capítulo 4 de Marcos, 2 veces Jesús dice: el que tenga oídos que oiga, ¿sí? Está haciendo un llamado a escuchar. Primero trata el tema de que es indispensable tener un buen corazón para poder escuchar. Y después te da las características de un término que escuché y que estudié de John MacArthur, que es un gran maestro. Dice: oír no es suficiente. Un verdadero creyente se caracteriza por una obediencia fructífera. Y ese término me encanta. No nada más es obedecer para producir, es obedecer para hacer algo, ¿sí? Y las 3 parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, que son muy cortas, están relacionadas con eso, con el oír, con el escuchar. ¿Cuáles son esas 4 características que vamos a ver en estas 3 parábolas? Las vamos a ir descubriendo conforme vamos leyendo las parábolas. Y comenzamos con Marcos capítulo 4, versículo 21 al 23. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encenderá una lámpara y luego la pondrá debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá, y todo lo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. La primera característica que encontramos aquí es que los oyentes fructíferos dan testimonio con obediencia. Los oyentes fructíferos dan testimonio con obediencia. Es una declaración interesante, y si leemos la parábola, parecería algo hasta tonto. Pues obvio, si tengo una lámpara, pues ¿quién de aquí prende una lámpara y la mete en un cajón para que alumbre el cajón y ustedes no pueden ver? O sea, la lámpara la usas para alumbrar y para ver. No prendes una lámpara y la tapas o la cubres con algo. La lámpara está hecha para dar luz. Y pareciera algo obvio, pero a veces tú y yo no lo hacemos, ¿sí? El propósito de esta parábola es muy claro. Los que han recibido la luz del Evangelio, los que hemos recibido alguna enseñanza de Dios, los que hemos recibido algo, una bendición de Dios, algo de Dios en nuestras vidas, no debemos ocultarlo. Más bien debemos dejar que esa luz brille para que los demás las vean. Y a veces tú y yo nos quedamos escondidos con lo que recibimos, o hasta nos da pena llevar lo que recibimos a las demás personas. ¿Cuántos de aquí son cristianos de domingo? O son cristianos de iglesia solamente, y solamente hasta les da pena salir con la Biblia y que la gente los vea que va caminando con la Biblia, y no porque la Biblia sea algo, pero nos da pena decir que somos cristianos, porque entonces nos tenemos que comportar diferente, y entonces ya no podemos esconder eso, porque entonces van a decir: uy, eso que eres cristiano, y cómo duele que nos digan eso. ¿Por qué haces eso? Y eso que eres cristiano, imagínate si no fueras. ¿Sí? El tema aquí es que no se trata de esconder lo que somos, se trata de aprender a vivir
como un cristiano, como alguien que ha recibido el Evangelio con obediencia y que esa misma manera de vivir ilumine el camino para las demás personas. Porque entonces yo te pregunto, ¿dónde está la lámpara de tu fe? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la guardas? ¿O la traes contigo todo el día prendido aquí diciendo, aquí está, yo soy un seguidor de Cristo, yo creo en Él, yo amo a Jesús, Jesús es mi Señor y Salvador? ¿O es, pues sí soy cristiano, y la traes aquí abajo de la playera escondiéndote? ¿Dónde está la lámpara de tu fe? ¿Qué tanto brilla la luz de tu testimonio? ¿Qué tanto brilla la luz de tu obediencia? ¿Sí? A lo largo de la Escritura, el término de la luz está relacionado con Dios y está relacionado con la verdad. Cada vez que se habla de luz, Dios, ¿sí? Cada vez que se habla de luz, o está relacionado con Dios o está relacionado con la verdad. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje es: no escondas la verdad. No escondas la verdad de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? No se trata solo de escuchar, sino se trata de llevar a la práctica y de llevar lo que has escuchado y lo que has recibido a los que no lo han hecho. La pregunta que siempre les digo: imagínate que quien te habló a ti de Jesús no lo hubiera hecho porque como tú tuvo pena de hacerlo. Es muy fácil recibir y hasta demandamos enseñanza y demandamos espacios para aprender a veces, ¿sí? ¿Y dónde están los espacios que yo genero para que alguien más aprenda? No, yo no estoy listo para enseñar, Gerardo, eso no es lo mío. Dice Mateo capítulo 5, versículo 14, un mensaje paralelo a esta enseñanza de Marcos. Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. No ustedes, nosotros. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No necesitamos muchas palabras, necesitamos obediencia, necesitamos acciones, necesitamos cosas que iluminen nuestra manera de vivir, ¿sí? Dice ahí: deja que las buenas acciones brillen. Es una palabra, una frase increíble. ¿Qué tanto dejas brillar tus buenas acciones? ¿Qué tanto brilla tu manera de vivir? Y la clave para esto es que primero haces tuya la luz de Dios y después dejas que la luz de Dios ilumine a los demás a través de ti. Tú eres la lámpara. Esa lámpara que Jesús enciende y la pone en un lugar alto para que los ilumine. Dios no espera, ¿sí?, prender tu luz y entonces la agarra y, ay, pero este cristiano lo voy a dejar escondido abajo de la cama, que nadie lo vea. Así no funciona. Dios te prende, te enciende y espera que como una lámpara seas un refractario de su luz para los demás, para que entonces con tu luz y con tu fuego puedas encender la luz y el fuego de los demás. Eso es lo que está diciéndonos Jesús en este momento, es la enseñanza, ¿sí? La segunda parte de esta enseñanza la encontramos en el versículo 24 y 25 de Marcos 4. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. Y se les dará aún más a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Presten mucha atención. Me encanta que cuando la Biblia dice eso, si de por sí hay que poner atención a todo lo que dice la Biblia, cuando la Biblia te dice que presten atención, hay que poner más atención de lo debido. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Jesús quiere que los oyentes fructíferos actúen con expectación. ¿Y qué me refiero con expectación? Tienes que estar expectante a todo lo que Jesús te va a dar, ¿sí? Aquí te dice, y yo creo que cualquier persona que se ha acercado a Jesús y se ha acercado a Dios no entiende nada.
solamente entiende que hay algo correcto en eso, solamente siente y sentimos que Dios está haciendo algo, pero no sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos lo que implique. ¿Sí? Pero permanecemos y quedamos expectantes a lo que Dios puede hacer y a lo que Dios nos va a dar. Y aquí nos dice cómo lo va a hacer. Lo hace entre más atentamente escuches, más entendimiento te voy a dar. Y a veces tú y yo decimos, no, hasta que no entienda lo primero, le sigo con lo segundo. Así no funcionan las cosas y así no funciona la relación con Jesús. Jesús quiere que estas ideas se afirmen en nuestra mente, que se afirmen conforme avanzas, no que te esperes a que se afirmen para seguir avanzando. Dios es un Dios que reta, te reta a moverte y te reta a moverte en la oscuridad a veces, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros Dios nos muestra el camino completo que nos va a llevar con Él? ¿Verdad que no? A lo mucho, y si bien nos va, nos enseña un paso. Y con fe lo tienes que dar y esperar que se revele el que sigue, ¿sí? Pero hay veces que Jesús nos revela el paso y tú y yo decimos, se me hace que ese no es. Y te quedas esperando a ver si te revela el que sigue después de ese. Entonces, te dice aquí que para ser un oyente fructífero, tienes que esperar con expectación y tienes que actuar con expectación. Actuar con expectación. Actúas mientras sigues esperando lo que sigue después. No te quedas parado esperando que Dios haga todo o esperando que Dios nos revele todo. Las enseñanzas de Jesús era que quienes predican con fidelidad el Evangelio, quienes llevan la palabra de Dios, ¿sí?, pueden esperar recompensas. Y esa parte me llama la atención porque como vemos aquí lo que acabamos de leer, la recompensa no es proporcional, ¿eh? O sea, el tema es que tú y yo a veces creemos que cuando lleguemos al cielo, todos vamos a estar igual, todos vamos a ser iguales y todo va a estar exactamente igual. Y la Biblia te dice que hay recompensas según tu trabajo. Y que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y aquí lo que nos está diciendo es, lo dijo Sari muy bien hace rato en Lucas capítulo 6, versículo 38. Porque tú y yo tenemos un Dios fiel y confiamos en que recibiremos una recompensa, ¿sí? Lucas 6, 38, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. El problema con esto es que tú y yo tenemos una visión tan limitada que creemos muchas veces que esto está hablando de dinero o esto está hablando de bendición terrenal. Y está hablando de, pues doy 3 pesos, aquí dice que me van a regresar mis 3 y aparte me van a dar más. Es lo que estoy leyendo y es lo que estoy aprendiendo. Si bien Dios sí es un Dios que recompensa la gratitud terrenal, Dios es un Dios más interesado en nuestra eternidad que en otra cosa. Y entonces cuando Él nos dice la cantidad que den, determinará la cantidad que recibirán a cambio, está hablando de recompensas eternas. ¿Qué estás dando tú por la eternidad? Y no solamente por tu eternidad, ¿qué estás dando tú por la eternidad de las demás personas? Ay no, Gerardo, no tengo tiempo de hacer eso. Cuando tú y yo transmitimos el Evangelio, Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir con poder, con gozo, con satisfacción, con recompensa, ¿sí? La obediencia es igual a bendición divina. ¿Quieres bendición divina? ¿Quieres bendición eterna? Obedece en este mundo y en el cielo. ¿Sí? La cosa es que en el cielo ya no vamos a tener que obedecer. La obediencia va a ser algo natural en todos nosotros. Aquí tenemos la elección de obedecer o no. Y entonces pregúntate, ¿quieres bendiciones? ¿Por qué no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? La tercera enseñanza es, los oyentes fructíferos esperan con dependencia. ¿Qué significa eso? Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semillas en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga, finalmente el grano madura.
Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Un verdadero oyente fructífero, alguien que está dispuesto a escuchar, aceptar y producir, aprende a esperar con dependencia de Dios. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Nuestra labor es trabajar. Tu labor es agarrar la semilla, ir y plantarla en las personas, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en todas las personas sobre las cuales tienes influencia. Tu responsabilidad es plantar la semilla y después te vas a dormir. Y mientras duermes, mientras descansas de predicar la palabra, mientras descansas de llevar el evangelio, si la persona tiene una buena tierra y si la persona es de un buen corazón, ¿qué pasa? Se forma una hoja, luego una espiga y luego un grano. ¿O alguna vez tú has visto a un granjero así, pone la semilla y luego se pone así a jalarla? Así, a ver, déjame pongo aquí a sacar una hojita. Y a ver, déjame le soplo para que salga el grano. ¿Verdad que no? Él lo único que hace es pone la semilla en una buena tierra, donde él cree que es una buena tierra, porque hace 2 semanas aprendimos que aunque la tierra pudiera parecer buena, puede que haya espinos, ¿sí? O aunque la tierra puede parecer buena, puede que no funcione y que hay un terreno rocoso abajo que no permita el crecimiento adecuado. Pero la labor del sembrador es ir y poner la semilla en lo que él cree que es buena tierra y después cuidar la semilla. ¿Sí? Estar al pendiente de ella, estar al pendiente que todo esté funcionando bien, pero la responsabilidad de que crezca o no crezca la semilla, ¿de quién es? Es de Dios. Y tú y yo andamos estresados porque tu pareja no cambia, porque tus hijos no cambian. ¿Sí? Sí tienes tú que tomar tu responsabilidad y tienes que hacer tu labor, definitivamente. Hay que enseñar y hay que predicarles, principalmente a los hijos. ¿Sí? Pero si tú estás en una relación enfermiza y dañina, ¿sí? Y esperas que tengo que cambiar a mi pareja. No, eso no existe. Dios cambia, tú no. La obra es de Dios. Dios es el único que puede producir resultados, ¿sí? Tú trabajas a tus hijos, pero la obra es de Dios. Tú trabajas a tus compañeros de trabajo, pero la obra es de Dios. Tú y yo somos llamados a obedecer, tú y yo somos llamados a trabajar y permanecer expectantes, pero no podemos producir vida, no importa cuánto nos esforcemos. Si no podemos producir vida ni en nosotros mismos, no podemos ponernos a producir vida en las demás personas. Tenemos que llevarles la oportunidad de que produzcan. Pero la decisión de producir depende de 2 cosas, de qué tan bien esté su corazón y de qué tanto Dios quiera que crezca. A fin de cuentas es otra analogía de la agricultura, ¿sí? Son temas comunes, familiares, para doctrinas un tanto complejas, porque nos es muy difícil aceptar que tú y yo no podemos cambiar a las personas. Nos encantaría tener el poder de cambiar a las personas, pero ¿qué crees? No se puede. Tú y yo no podemos cambiar a las personas. ¿Sí? ¿Quién de aquí puede hacer que un árbol crezca? Sí, porque tengo yo uno en la casa que quiero que... Nadie puede hacer que el árbol crezca, ¿o sí? No importa cuánto ores, no importa cuánto pides, no importa cuánta agua le eches, si no va a crecer, no va a crecer. Si la tierra no es buena y Dios no quiere, preguntan las flores de mi esposa. Y vean que le pone cariño y amor. No se le dan. ¿Sí? Quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Primera de Corintios 6 y 7, Pablo hablando. Primera de Corintios 3, versículos 6 y 7. Yo planté la semilla en sus corazones. Pablo está diciendo, yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, o sea, ni siquiera Pablo se quedó a regarla, alguien más regó y continuó la obra de esa persona, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta, no importa quién riegue, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Quitémonos esa carga de encima.
Solo Dios puede cambiar el corazón humano. Nadie más lo puede hacer. Solo Dios puede preparar la tierra. Nadie más lo puede hacer. Nuestra labor es ir y plantar la semilla. Si la semilla crece, gracias a Dios. Si no crece, no sé por qué Dios no quiso. Lo único que tú y yo podemos hacer es proclamar la palabra, llevar el evangelio, ser congruentes, permanecer obedientes y permanecer expectantes. Lo demás es obra de Dios. Lo mejor de todo esto es que no es nuestra responsabilidad el crecimiento. Nuestra responsabilidad es el cuidado. Y aparte, lo mejor de todo es que la bondad de Dios es tan increíble que no eres responsable del crecimiento, pero sí podemos disfrutar de la cosecha. O sea, si tú trabajas fuertemente en tus hijos, si oras con tu pareja, si permaneces fiel y tu matrimonio mejora y tus hijos son increíbles, puedes disfrutar de ellos. No es como que Dios dice, no, estos son míos, yo soy el que chambié, es mi obra. No, cada fruto que Dios produce está hecho para que tú y yo lo disfrutemos. Dios es bueno. No nos pone la responsabilidad, pero sí nos deja disfrutar del beneficio. Esa es la gracia, esa es la misericordia de Dios. Después continúa en el versículo 30 al 32, la cuarta característica: un oyente fructífero camina con confianza. Y ahí es donde tú y yo comenzamos a patinar muchas veces. Mateo capítulo 4, versículo 30 dice, Jesús dijo, ¿cómo puede describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús está tratando de quitarle el peso a los discípulos. Imagínate a los discípulos. Tú y yo hemos escuchado esto muchas veces. Ya hasta decimos, ay, ya, qué flojera. Una parábola otra vez una predicación otra vez de esto, ay, ya, qué flojera. Pero imagínate los discípulos escuchando esto por primera vez. Jesús diciéndoles, es tu responsabilidad ir a predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Este que te acabo de decir. Pero ¿sí será verdad, Dios? Pues sí, ve y predícalo. Imagínate la responsabilidad que ellos sentían. ¿Sí? Dios lo que está tratando de hacer en este momento es quitarles un peso de encima. Les está haciendo responsables de ir y plantar la semilla. Pero les está quitando la responsabilidad de frustrarse si no obtienen el trabajo, si no tienen el beneficio que ellos esperan. ¿Sí? Lo que tú y yo pasa, lo que a ti y a mí nos pasa, es que no sabemos el impacto de nuestro testimonio. A veces nos estresamos tanto y nos preocupamos tanto por lo que le decimos a las personas y nos preocupamos tan poco por lo que le mostramos a las personas con nuestras acciones. Por la falta de congruencia que tenemos entre lo que decimos y lo que... No, sí, me preocupa mi familia y estoy todo endeudado. No, sí, es que yo amo a Dios y Dios bendíceme. Y Dios te dice, ya te bendije y lo tiraste a la basura. Y entonces lo que Dios hace en este mensaje es decirles, no te preocupes. No te preocupes si conoces mucho o poco, si sabes mucho o nada. Tú planta en el corazón de las personas eso poquito, esa semilla de mostaza que tienes en tu mano. Esa plántala. Yo me encargo de que eso que plantes crezca. Yo lo voy a hacer. Y yo te prometo que yo lo voy a hacer. En aquel entonces eran 12 discípulos los cercanos, otros cuantos seguidores que iban esparciendo. Hoy en día el cristianismo es lo que es y existe del tamaño en lo que existe porque esos 12 agarraron esa semillita que tenían y la plantaron. Y con esa semillita miles de millones de personas han seguido conociendo de Jesús. Y tú y yo nos esperamos a querer comprender toda la Biblia para ver si voy y le enseño a alguien de Dios. Y Dios te dice, ese conocimiento que aprendiste el domingo, llévalo a la práctica mañana. Ese conocimiento que aprendiste en tu devocional diario, en tu oración, ese mensaje que Dios te dio, ve y llévalo. ¿Sí? Camina con confianza de que lo que Dios te da es suficiente
para seguir avanzando. Y entonces en estas 4 parábolas vimos que un oyente fructífero da testimonio con obediencia, actúa con expectación, espera con dependencia y camina con confianza. Pero Marcos concluye estas 3 parábolas con un resumen en el versículo 33. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante el ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Hoy vivimos en una sociedad incrédula. Nos es tan complicado creer las cosas, y no solamente hablo de la palabra de Dios. O sea, me llama la atención cómo nos es tan difícil creer cosas sustanciosas y con qué facilidad le damos retweet o compartir a una publicación de Facebook que no sabemos ni quién puso ni quién dijo. Eso sí lo creemos. ¿Por qué? Porque alguien lo puso en Facebook, debe ser real. ¿Sí? Pero no nos ponemos y no nos preocupamos por la verdad más importante que está contenida en la Biblia, ni siquiera nos hemos dado la tarea de leerla por completo. Alguna vez les he preguntado cuántos de aquí han leído la Biblia por lo menos una vez completa. Y es preocupante cómo en muchas iglesias no todos son capaces de levantar la mano ante esa pregunta. Pero si alguien dice que dijo, no, eso sí lo creo. Pero sí le creemos al que dice que la Biblia dice. Y entonces nos sentimos conflictuados porque no entendemos. ¿Sí? Jesús ocultó la verdad. Y digo entre comillas, ocultó la verdad, no para que tú y yo estemos batallando, O sea, porque Jesús fácilmente pudo, en el momento en el que nos crearon, en el momento en el que Dios nos creó y nos dio el espíritu de vida en nuestros corazones, en ese momento pues bien le pudo haber puesto un botón que diga descargar la verdad en el corazón. Y ya te despiertas y tienes toda la verdad y el conocimiento en ti. Ya, Dios lo pudo haber hecho, ¿estamos de acuerdo? Y la vida sería mucho más fácil si Dios te diera todo el conocimiento. Pero lo que Dios espera es lo que dice ahí. Cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Él ocultó la verdad para que solo el que quiera oír, la escuche. Solo el que quiera ver, la vea. Solo el que esté dispuesto a acercarse a Jesús, recibirá el conocimiento. Conocer y entender la verdad es un privilegio. El que tú y yo tengamos la capacidad y la facilidad, porque a veces creemos que la Biblia ha estado disponible para todos desde hace muchos años. La Biblia no está disponible para ti y para mí desde hace más de 100 años. En los años 60, en los años 40, todavía la Biblia ahí estaba medio difícil de conseguir. No podías ir a la escuela, bajarte a internet y bajar 1000 predicaciones y 1000 Biblia. Eso no se podía. Solamente los sacerdotes podían tener la Biblia. Y ahora que ya está ahí, no la agarramos, no la estudiamos, no nos aprendemos de ella. Nuestra responsabilidad es escucharla. Es un privilegio, es un don, pero no nada más la escucho para mí. La escucho y la aprendo para que eso me convierta en un oyente fructífero, en alguien que da fruto y que lleva la palabra de Dios a los demás. Y es importante esto porque justo después de esta enseñanza, justo después de que les dice a sus discípulos, escuchen, acepten, den fruto, lleven la palabra. Justo después de esta enseñanza, entonces sí, viene la tormenta. Y es interesante porque a veces a ti y a mí nos ha pasado. En ese momento en el que decimos, ya, ahora sí estuvo bueno, Dios, voy contigo a ciegas, porque ya no puedo más, porque estoy roto, porque mi vida es un fiasco, porque no puedo más, porque dependo de ti, te avientas a los brazos de Jesús y entonces los problemas llegan. Boom, uno tras otro, enfermedades, problemas de administración, problemas de dinero, tu esposa ya no te quiere. ¿Sí? Empiezas a sentir cómo la tormenta te golpea. Pero Jesús y Marcos en este caso nos presenta cómo después, justamente después de que tú y yo seamos enseñados a aceptar la palabra de Dios,
a obedecer la palabra de Dios. Y justo después de que somos llamados a llevar la palabra de Dios, la tormenta va a llegar. Es un aviso para ti y para mí. Y este pasaje de la tormenta, de cuando Jesús calma la tormenta, se puede dividir muy fácilmente en 4 puntos, muy rápidos. El primero es la calma antes de la tormenta. Hay una calma antes de la tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Jesús no dejaba de enseñar, ¿sí? Jesús enseñaba y enseñaba y enseñaba, pero después de enseñarnos de terrenos, lámparas, semillas de mostaza, escucha y oye, ¿sí? Busca un momento de calma con sus discípulos. Busca alejarse con sus discípulos, busca quitarse del tumulto y de todos los problemas que podían estar pasando en ese momento, ¿sí? Y busca tener calma con ellos. Ahora, no solo son los 12 discípulos. A veces hemos sido enseñados que solo iban Jesús con 12 discípulos en la barca, pero no. La palabra discípulos que usa aquí en este evangelio es la palabra matetes, que quiere decir seguidores. Entonces no nada más eran los 12 discípulos, iba más gente. Dice ahí mismo, otras barcas lo siguieron. Entonces no nada más era la tormenta que iban a sufrir los 12 discípulos más cercanos, sino todos los seguidores, los cercanos, los lejanos, los que estaban interesados en perseguirle, les iba a tocar tormenta. A todos ellos. Abarca a todos los que habían mostrado algún interés en Jesús. Y en un pasaje paralelo, en Lucas capítulo 8, versículo 23, nos da un poquito más de detalles acerca del nivel de calma. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Jesús estaba relajado. Yo me imagino a Jesús diciendo: ya les enseñé a estos compadres. Yo sé que viene una tormenta, pero yo ya les enseñé qué es lo que tienen que hacer. Me puedo recostar y me puedo echar una siesta a gusto mientras llegamos al otro lado. Jesús nos muestra su humanidad en ese momento. Jesús está diciendo: yo ya les enseñé, ahora tengo que dejar que mi Padre haga crecer mi enseñanza en ellos. Yo ya puedo dormir, yo ya puedo descansar. Pero después llega la segunda parte. Ya estuvimos la calma previa a la tormenta, esa calma que permitió que hasta Jesús se durmiera. Después viene la calma durante la tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse con agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Ahí comenzamos la predicación el día de hoy. Y les preguntaba: ¿quién está en la tormenta en este momento? ¿O quién ha pasado por la tormenta? La tranquilidad del viaje, esa calma que Jesús tenía, termina cuando una tormenta feroz se desata en ellos. Algo parecido a un huracán, ¿sí? Los teólogos estudian y comentan que esto era como un huracán en ese lago. Mientras la tormenta rugía, Jesús dormía. Y entonces les vuelvo a preguntar: ¿quién le ha pasado eso? Estás en el peor hoyo de tu vida y estás orándole a Dios y Jesús duerme. Y Jesús no hace nada. Y lo peor es que tú y yo llegamos con Jesús de la misma manera en la que llegan los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Porque no llegan los discípulos así de: Jesús, hay una broncota, ayúdanos. Tenemos un problemón, échanos la mano, por favor. No, llegan en un tono de reclamo. Maestro, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Y a veces piensa cuántas veces le has hablado tú a Dios así: Dios, ¿qué no te importa si aquí estoy? ¿No ves cuánto oro? ¿No ves cuánto me acerco a ti? ¿No ves cuándo te busco? Si soy súper obediente y diezmo, ¿por qué tengo problemas en mi vida, Dios? Ya voy a la iglesia los domingos y al grupito ese entre semana, ya, aliviáname.
y confrontamos a Dios y nos ponemos a Dios, porque trata de dimensionar la situación. Imagínate la tormenta que estaba existiendo. O sea, 7 de los 12 discípulos cercanos de Jesús eran pescadores. No era como que era su primera tormenta en la vida, ¿eh? Ya habían pasado por muchas tormentas como esta. Entonces, imagínate la magnitud de la tormenta que los hizo entrar en pánico. No es un problemita así de que mi esposa me vio feo. Es una bronca complicada, ¿sí? Y en ese punto recorren a Jesús llenos de miedo, pero recurren a Jesús llenos de miedo con una actitud incorrecta. Y entonces les vuelvo a preguntar, ¿les ha pasado? Porque a veces tu reclamo a Dios lo único que muestra no es enojo, es miedo. Le decimos a Dios, ¿acaso no te importo? Y la realidad es que pronto les iba a quedar muy claro que sí les importaba, que Jesús le importa nuestra vida, de una manera que tú y yo no somos capaces de dimensionar. Y no porque Jesús permanezca en calma, entre comillas, quiere decir que no le importa. Pero yo sí pienso en Jesús como un Jesús que dice, oye, estás pasando por una tormenta, ya sé, yo la conozco, yo sabía que la ibas a pasar, por eso te dije cómo salir de ella. Antes de tu tormenta, te dije cómo salir de ella. Y entonces piensa y medita en las tormentas que has pasado en tu vida. Hay 2 tipos de tormentas, en la que te metiste tú solo por no seguir la enseñanza, y la tormenta que te alcanzó y que no te esperabas, pero que sabes perfectamente qué hacer y no lo estás haciendo. Porque una tormenta de ese tipo, mínimo, lo peor, ya es decir, Dios, no sé qué hacer, te arrodillas ante Él y te entregas a Él. Y lo buscas, y dices, Dios, no sé qué hacer, resuelve este problema. Pero lo buscas con una actitud diferente. Y entonces Jesús les muestra que sí les importa. Y en Marcos capítulo 4, versículo 39, vemos la calma después de la tormenta. Cuando Jesús se despertó, después de que le reclamaron y le hablaron con enojo y, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, me encanta cómo ni les dijo nada a los discípulos, ¿eh? O sea, les valió 3 kilos de tortilla su reclamo. Se paró. Me imagino que los debe haber visto, volteó al cielo y entonces reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, ya, en calma, porque las tormentas se acaban, las tormentas no son eternas. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y más importante, ¿todavía no tienen fe? Yo me imagino que Jesús se fue a dormir tranquilo diciendo, ahí viene una tormenta, pero he enseñado bien a mis discípulos. Y no se van a dejar atormentar por una tormentilla ahí que voy a aventarles. Conocen y saben que yo soy el Hijo de Dios, y saben que yo soy el Mesías, y saben que yo estoy en la barca y que no ha llegado mi tiempo de morir. Entonces, creo que pueden confiar en que no va a pasar nada malo. Pero tú y yo quitamos los ojos de Jesús tan rápido en los momentos de tormenta. Nos olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros en los momentos de tormenta. Y es que a veces pienso y imagínese ese problema por el cual estás pasando, y no sé si alguna vez te has puesto y te has vuelto consciente de que Jesús está ahí contigo. Si lo has dejado entrar en tu vida, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, es más, ni siquiera Jesús, el Espíritu de Dios, entra a tu vida y Él está contigo. Y Él te capacita, te enseña, te regaña, te llama la atención y te dice las cosas que hay que hacer y que no hacer en la tormenta, antes de la tormenta y después de la tormenta. Pero tú y yo lo ignoramos y dejamos que el miedo nos invada. La tormenta en nuestro corazón, cuando hay tormenta en nuestro corazón, es momento de calmar los vientos. Y el único que lo puede hacer es Jesús. Ahora, los discípulos sabían del poder de Jesús. Lo habían visto hacer milagros.
No iban con un maestrillo ahí cualquiera. ¿Por qué, a pesar de las cosas que Jesús ya había hecho, son incapaces de confiar en Él? La respuesta es muy sencilla, porque nos enfocamos en la tormenta y no en el Dios de las tormentas. Hay una calma en Jesús, una calma de que Él ya enseñó, una calma de que Él ya ganó, una calma de que Él ya venció el pecado, una calma de que Él ya venció la muerte. Y Él te dice, y aquí estoy contigo, confía en mí. Todo eso se los acababa de enseñar. Permanece confiado, expectante, confía en mí, en la obra, obedéceme. La enseñanza previa a la tormenta fue esa. Pero en la tormenta es bien difícil permanecer expectante, obedecer, confiar en que Dios tiene el control. Podemos confiar en Dios hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, no amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pero ahí andamos tú y yo dejándonos atormentar por simples mortales. Dios quiere que aprendamos a confiar. Por eso muchas veces las tormentas van a estar en nuestra vida, no porque Dios sea malo, sino porque Dios espera que tú te fortalezcas en la tormenta y que tú crezcas en la tormenta. Muchas veces nos dedicamos a ver lo que Jesús es capaz de hacer en la vida de las demás personas, pero no vemos lo que Jesús ya ha hecho en nosotros. Y tal vez crees que Jesús duerme en tu vida, pero no está dormido, está ahí contigo esperando y viendo cómo reaccionas en la tormenta y cómo actúas en ese momento. Dios está esperando que lo busques, y Dios está esperando que lo busques con fe, no con miedo. Porque aparte Dios es tan bueno que aunque lo busques con miedo te va a ayudar. Aquí llegan los discípulos todos temerosos, muertos de miedo, reclamándole, y Dios es tan bueno que les calma la tormenta. Dice el versículo 41, porque viene la parte más importante, después de que Jesús calma la tormenta. Y es la tormenta después de la calma. Marcos 4:41. Y este versículo a mí en lo particular muchas veces lo había leído y como que no me hace sentido. O sea, como que corta muy de tajo la anécdota. Jesús calma la tormenta, les reclama, les dice por qué no tienen fe. Y dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas los obedecen. ¿Por qué miedo? Oye, ¿por qué tengo miedo? Ya no hay tormenta, ya no hay olas, ya vi el poder de Jesús, mi maestro, y sigo muerto de miedo, preguntándome quién es este hombre. La única respuesta lógica es que cuando tú y yo como humanos nos damos cuenta del poder que Jesús tiene en nuestras vidas, la única reacción natural es el miedo. Y es el miedo como una respuesta de lo indigno y de lo pecador que soy, que no merezco la presencia de Dios en mi vida. Y entonces lo cuestiono. Y entonces en lugar de entregarme a Él, dejo que el miedo me domine. Porque no es algo nuevo, ¿eh? Estos discípulos que acaban de ver el poder de Jesús en una barca, en una tormenta, pero en el Antiguo Testamento encontramos a Abraham, que después de hablar con Dios dice, no soy nada, soy polvo y ceniza. Después encontramos a Job, después de ver a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Manoa, el papá de Sansón, después de que habla con el ángel del Señor, dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y Isaías, al ver a Dios en una visión, dice esto. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador.
tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sabes por qué el miedo nos domina? El miedo nos domina porque no somos capaces de ver que todo lo que soy y todo lo que tengo es gracia. No me la merezco. Soy un pecador. Lo acabamos de leer ahí en Isaías. Todo se ha acabado para mí. En el momento en el que tú te das cuenta de la presencia de Dios, tu resultado natural es decir, estoy fregado. Ya, soy un pecador. Y es lo que le pasa a los discípulos en la tormenta. Los discípulos en la tormenta dicen, en la torre, si este cuate calma olas, viento, yo no soy digno de estar frente a él. ¿Quién es este hombre? Imagínate si le hace eso a las olas y al viento, ¿qué me puede hacer a mí? La gloria de Dios es abrumadora y tú y yo la menospreciamos. En el momento en el que los discípulos comprendieron que Jesús estaba presente, quedaron vencidos ante el temor del poder y la santidad que Jesús tenía. Este incidente muy particular, que viene después de una enseñanza muy importante que tú y yo muchas veces dejamos de lado, porque Jesús nos está enseñando, obedéceme, permanece expectante, depende de mí y confía en mí, para que cuando estés en la tormenta, si tú eres obediente, confías, esperas en mí, si tú haces todo eso, no te preocupes. Pero tú y yo caemos presas del miedo. En medio de la tormenta y a pesar de la falta de fe, Jesús estuvo ahí y Jesús calmó la tormenta. Jesús ni siquiera esperó fe de sus discípulos para calmar su tormenta. Jesús lo único que esperó fue que lo buscaras. Y Jesús lo único que espera es que lo busquemos. Y que cuando lo busques, lo encuentres y te muestre lo que es capaz de hacer en tu vida, te rindas a Él, abrumado por su gloria y santidad. La Biblia dice que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Ni eso es nuestra obra. Tu fe no crece por ti, tu fe crece por Jesús, tu fe crece por Dios, tu fe crece por el Espíritu Santo. Entonces, es interesante porque justo después de ver las parábolas donde nos enseña a ser oyentes obedientes, ocurre este milagro. Este milagro en el cual lo saca de la tormenta. Y es que la realidad es que el ser creyente no te libra de tormentas. Si alguien te ha enseñado a eso, te ha enseñado muy mal. Y hoy es momento de cambiar esa enseñanza. El ser un creyente, tener fe y ser un seguidor de Jesús no te va a librar de las tormentas. Por el contrario, a veces hasta te metes en peores. Pero tú y yo tenemos algo. Tú y yo podemos descansar con confianza. Y esa parte es importante, descansar con confianza en el hecho de que a través de cada una de las tormentas de la vida, las que yo me metí y las que Dios me metió, el Señor está dispuesto a liberar al que confía en Él. Eso no significa que no vas a sufrir, eso no significa que no te va a doler, eso no significa que no vas a tener pérdidas, dolores, sufrimientos, pesares, no. De nueva cuenta, si alguien te ha enseñado eso, está mal. Porque cuando tú y yo podamos descansar en la simple promesa que encontramos en la Biblia muchas veces, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú tienes confianza en eso, vas a poder obedecer el mandamiento que está en Filipenses.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y quiero terminar con 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4:18. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Subrayen, marquen, pónganle marcatextos, pónganlo en su espejo, en la cartera, en el celular, donde quieran. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. El objetivo de las tormentas es saber que Dios nos puede librar de ellas. Porque si no hubiera tormentas en nuestra vida, en verdad, buscaríamos a Dios. Si eso que tanto le pides a Dios, Dios ya dame eso que tanto te pido y te lo da, en verdad tu respuesta natural va a ser, Dios, gracias. No es cierto, no somos así. Muchas de las tormentas que existen en nuestra vida es la forma misericordiosa de Dios de mantenerte cerca de Él. Porque si te la quitara, somos expertos en huir de Él. Justo después de enseñar la importancia de escuchar la palabra de Dios, Jesús nos da la lección más importante, que es: Jesús tiene la autoridad, Jesús tiene el poder de librarte de cualquier cosa. Jesús calma la tormenta, Jesús calma tu tormenta, Jesús calma cualquier cosa que necesite ser calmada en tu vida. ¿Qué tormenta o tormentas están desatadas en este momento en tu vida? Piénsalo. ¿Qué tormenta te ha atormentado ya muchos años? Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Y ya te entregaste a Dios, y ya buscaste a Dios, pero no se va. La pregunta es, ¿ya despertaste a Jesús? ¿Ya fuiste a Jesús y lo dejaste que se despertara en tu corazón? ¿Ya atendiste su llamado? ¿Ya estás predicando el evangelio? ¿Ya estás confiando en Él a pesar de las cosas? ¿Ya estás dependiendo de Él? ¿Ya lo estás obedeciendo? Porque si no, probablemente Jesús sigue dormido, esperando que tú le busques. Pero no te preocupes, la misericordia de Dios es muy grande y no te vas a hundir, a menos que permanezcas necio y no escuches el llamado. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por la tormenta que estoy pasando en este momento. Perdóname por no haber sido alguien diligente y porque creo muchas veces que la tormenta está ahí porque he sido malo. Se me olvida que la tormenta está ahí porque tú eres bueno y porque tú me has enseñado algo a través de la tormenta y porque tú me has enseñado y me has preparado para la tormenta. Perdóname porque no he sido fiel, perdóname porque no he sido obediente, perdóname porque no he aceptado y escuchado la palabra de Dios y perdóname porque no he dado fruto de todo lo que he recibido de ti. El día de hoy quiero volverme a entregar a ti, quiero volverme a aferrarme a tu palabra, quiero escuchar este mensaje y llevarlo a las demás personas, reconociendo y creyendo en verdad que mientras yo hable de ti, tú me libras de las tormentas, Padre, porque tu responsabilidad es cuidarme a mí mientras yo permanezca obediente, Padre. Ayúdame a permanecer obediente, ayúdame a escucharte, ayúdame a ir a buscarte en la tormenta, en la calma y en cualquier momento reconocer que tú estás conmigo en la barca de la vida y que tú me acompañas y que tu Espíritu poderoso me dará todas las herramientas necesarias para salir adelante.
Te pido que bendigas mi vida y la vida de todos los aquí presentes. Gracias por nosotros. Gracias porque tenemos la capacidad de escucharte, de volver atrás y de comenzar a empezar aferrados a ti. En el nombre de Jesús. Amén.